Hola segundos, vamos a realizar en este encuentro lo que es la consigna 7 de la secuencia didáctica de la Revolución Francesa, que es completar unos esquemas que nos ayudan para resumir este proceso y entenderlo mejor, y también nos queda como recurso para prepararnos para la evaluación de la Revolución Francesa. En la primera parte de los esquemas ustedes tienen una comparación en lo que es 1788 y 1789. Recordemos que en 1788 nosotros nos posicionamos como un poco lo que es el origen de este proceso, y recordemos, como yo les había mostrado en el preci, en el video anterior, que nos encontramos en un reino de Francia, hacia 1788, que se encuentra en una crisis fiscal, que hay aumento de precios, hay aumento de impuestos, ¿sí? Los estamentos que son no privilegiados y tienen que pagar impuestos, les resulta muy dificultoso poder pagarlos. Tenemos una forma de gobierno que es una monarquía absoluta, ¿sí? En donde el rey recibe el poder directamente de Dios, la palabra de él es la ley, él tiene todas las funciones, él dicta las leyes, es el que juzga, etc. Tenemos una desigualdad social, recuerden que hablamos del concepto de sociedad estamental. Si ustedes pueden seguir la flechita de mi mouse, así ven donde estoy marcando. Una sociedad estamental, que era aquella sociedad piramidal en donde algunos sectores eran privilegiados y otros no, ¿sí? Una sociedad desigual. Y un descontento general, porque no solo estaban descontentos los campesinos y los burgueses, sino que también estaban descontentos el clero y la nobleza, como ustedes leyeron en los cuadernos de queja, que ya detectaron qué queja tenía cada sector, cada estado. En 1789, el rey, para solucionar esto, convoca estados generales, que ya vimos un poco lo que era la reunión del reino, y estos estados generales conforman una asamblea nacional pidiendo mayor participación política, que es lo que vamos a tratar de explicar un poco mejor ahora en la línea de tiempo que tenemos para completar. Ustedes tienen en la consigna 7 una línea de tiempo en blanco, que la tienen que ir completando con lo que vamos a explicar ahora. Arrancamos, ¿de dónde? Bueno, desde lo que encontramos como el principio, ¿sí? 1788. No me acuerdo si ustedes tienen el año o tienen que colocarlo, si no lo escriben. En 1788, cuando iniciamos este proceso, estamos en un contexto de crisis, y en un contexto en el que el rey convoca a la asamblea de notables, ¿sí? Esto lo van a ir copiando y lo van a ir completando ahí en la consigna, en el espacio que tienen en la batería para completar. Convoca a la asamblea de notables, ¿sí? El rey le pide a los nobles pagar tributo por sus tierras para hacer frente a la gran crisis económica en la que estaba Francia. Recordemos que los nobles le dicen que no, yo soy un estamento privilegiado, no voy a pagar tributo. Entonces, ¿qué se ve obligado a hacer el rey? Convoca a los estados generales, que era la reunión ya de todo el reino, no solo de los nobles. En estos estados generales, recordemos que estaba el primer estado, el segundo estado y el tercer estado. Nos vamos a quedar con el tercero. El tercer estado, que eran los burgueses y los campesinos, detectan esta desigualdad, porque recordemos que cada voto de estado valía 1, pero el tercer estado, que eran los no privilegiados, eran la gran mayoría del reino. Y dice, pará, es injusto que nuestro voto valga igual que una pequeña minoría. Entonces dicen, ¿sabes qué, rey? Nosotros no nos vamos a disolver, vamos a seguir reunidos hasta sancionar una constitución. Y forman lo que se llamó la Asamblea Nacional Constitucional. Y declararon derechos, que es lo que ustedes trabajaron creo que en la consigna 6. Durante este primer periodo, entonces hasta 1791, en Francia, el gobierno va a ser una monarquía absoluta, como nosotros ya conocimos en la batería 2. Era una forma de gobierno en donde el rey recibía su poder de Dios, ¿sí? El que les daba el poder al rey, el origen del poder era Dios, ¿no? Era un ser divino, su palabra, la palabra del rey, era la ley, él era el que juzgaba, y la forma de acceder al gobierno, la forma de gobernar, era por herencia. ¿Quién accedía? Al príncipe, ¿no? No tenía límites, y ¿hasta cuándo duraba el poder del rey? El poder del rey duraba hasta que se muriera, ¿sí? Era vitalicio. Era, no digo eterno, pero hasta que se muriera seguía siendo el rey. Esto es lo que va a empezar a cambiar. ¿Cómo? Bien, volvamos acá. Forman la Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí? Bien. El rey no se empieza a sentir muy contento con esto que está sucediendo y se disfraza, recordemos que el rey, ¿se acuerdan de la batería 2 que vimos que tenía la peluca, la corona, el taco, la capa, todos los elementos que lo distinguían, que nosotros lo veíamos y decíamos, este es el rey?
Entonces se disfraza para que no se den cuenta que es el rey, y huye de Francia, porque ve que la situación está empezando a cambiar. El problema es que lo descubren. Lo descubren, lo retornan a París y le dicen, me parece que el rey medio que en algún momento nos va a traicionar, dicen. Entonces, ¿sabe qué? Vamos a declarar una constitución, dice la Asamblea Nacional Constituyente. Esta constitución que juramos declarar, la vamos a sancionar. Y la sancionan, que es lo que ustedes tuvieron que leer en el trabajo en la tarea anterior. ¿Qué decía esta constitución? Decía que ya no existen privilegios, ya no hay nobles por un lado y tributarios por el otro, sino que ya somos todos iguales. Todos nacemos iguales y libres. ¿Sí? No hay privilegio, todos somos iguales. ¿Contra quién va esa norma? Esa norma va contra los nobles. Ya no es que algunos son privilegiados y otros no. Ya no existen privilegios. Todos nacemos iguales y libres, dice la Asamblea Nacional Constituyente. Y el poder reside en el pueblo. Dato acá, fundamental. ¿A quién le están diciendo esto? Se lo están diciendo al rey. Mirá, rey, el poder no reside en Dios, que te lo da a vos. El poder reside en nosotros, reside en el pueblo, y somos el pueblo el que te da el poder a vos. Acá hay un cambio total, un cambio de mentalidad total. Esta Asamblea Nacional ya se forma en legislativa, y va a ser ahora la Asamblea Legislativa la que cree las leyes. El rey puede oponerse y derogarlas por ahora. Primer cambio, entonces. De monarquía absoluta pasa a una monarquía constitucional. Acá el poder del rey era ilimitado. Ahora el poder del rey es limitado por una norma que se llama Constitución, que antes no estaba, ¿sí? Ahora aparece esta nueva norma, ¿para qué? Para ponerle límite al poder del rey. Las leyes, antes las decidía el rey, la palabra del rey era la ley, ahora las leyes van a ser decididas por la asamblea, ¿sí? Recordemos que la asamblea es esta formación que surgió acá, con el tercer estado, ¿sí? Y ahora se forma una asamblea legislativa, una reunión de personas, de representantes del pueblo de Francia, que van a ser ellos lo que decida la ley, no el rey como era antes. Dentro de lo que va a decidir esta asamblea, va a decidir declarar la guerra. Los reinos vecinos de Francia, que se organizaban como monarquía y seguían teniendo rey, veían que lo que estaba sucediendo en Francia era muy peligroso. Si Francia en algún momento se deshacía del rey, lo mismo iba a pasar con el resto de los reinos. Entonces, los reinos vecinos de Francia le quieren hacer la guerra a Francia. ¿Qué hace la Asamblea Francesa? Bueno, le declara la guerra contra esos reinos. Pero ¿qué pasa? El rey se opone. El rey dice, no, yo me opongo a que hagan la guerra. Estoy de acuerdo con que los reinos vecinos nos hagan la guerra. ¿Perdón? Pues no, mi ciela, le dice la Asamblea. De ninguna manera. ¿Vos te oponés a que hagamos guerra contra nuestros enemigos? Perfecto, te vamos a declarar traidor. Asaltan el Palacio de las Tullerías, que era el lugar en donde se encontraba el rey, y lo declaran traidor. Es traidor a la nación de Francia, es traidor al pueblo. ¿Y qué se hace con los traidores? Bueno, se los mata. Y es lo que va a suceder en 1793. Ejecutan al rey. Luis XVI Borbón y su esposa María Antonieta, que la conocimos en la batería anterior, les cortan la cabeza con un instrumento llamado guillotina, que seguramente lo habrán visto, ¿no? Se acostaba y como una cuchilla les cortaba la cabeza. Al matarlo, ¿qué hacen? Le ponen fin a la monarquía. Esta forma de gobierno con la cual iniciamos, se les pone fin. Al cortarle la cabeza al rey, ya no hay más monarquía, no hay más forma de gobierno como existía antes. Se pone fin a la monarquía y se constituye una república, que es otra forma de gobierno, distinta. Hay un gran cambio. En esta república, por ejemplo, nosotros nos organizamos en forma de república. Argentina no es una monarquía donde hay un rey. Nosotros somos una república. ¿Qué características tiene esta forma de gobierno? En esta forma de gobierno, los poderes están divididos. Hay un organismo que se dedica a legislar, otro que se dedica a juzgar y otro que se dedica a ejecutar las leyes. No era como en la monarquía, que todo lo hacía el rey. Había uno solo que concentraba todo el poder y las funciones. No. Ahora en la República los poderes están divididos. Las autoridades
acceden a los cargos mediante el voto popular. ¿Qué significa esto? Que yo para gobernar, llego a gobernar porque me vota el pueblo, no porque soy el príncipe hijo del rey, ¿sí? Se accede al poder mediante el voto del pueblo, porque el poder ahora se cree que reside en el pueblo. Antes se creía que era Dios el que le daba el poder al rey. Bueno, esto cambia con la Revolución Francesa. Y otra característica es la periodicidad del mandato. ¿Qué significa esto? Significa que uno no gobierna hasta que se muere, no gobierna de forma vitalicia como hacía el rey. Los mandatos tienen un periodo en el tiempo. Por ejemplo, el presidente gobierna 4 años en nuestro país, ¿sí? No es como antes que el rey que gobernaba hasta morir. Entonces, tercer cambio que vamos a situar acá arriba de la línea de tiempo. Dijimos, de monarquía absoluta pasa a monarquía constitucional, de monarquía constitucional pasa a república. En la república las características es que el poder está dividido, no está concentrado, como decíamos acá en el rey. Se accede por el voto, no es que se accede por herencia, como hacía el príncipe al convertirse en rey. Y los mandatos son periódicos, ¿sí? Duran un tiempo, no es que dura hasta morir. Este es un cambio en la forma de gobierno, pero también cambia las personas. Hasta 1791, vamos a hablar que las personas son súbditos de un rey, con privilegios u obligaciones. Privilegios, serás noble, el privilegio de no pagar impuestos, no pagar tributos, u obligaciones, como tenían los campesinos y los burgueses. Después de 1791 cambia. Ya los individuos no son considerados súbditos de un rey, son considerados ciudadanos. Esta es una palabra nueva, clave. Ya no son súbditos que pertenecen a un rey, sino que son ciudadanos con derechos, no con obligaciones, sino con derechos a participar en la formación política. Crean sus propias leyes y votan a sus gobernantes. No son súbditos de un rey como antes, sino que ahora son los ciudadanos los que forman la estructura política del lugar en donde viven. Para resumir, la Revolución Francesa, completar estos casilleros que tenemos acá. Las causas, recordemos, ¿cómo surge todo este proceso? Por descontento general, por altos impuestos y precios de alimentos, por una desigualdad social, recordemos que era una sociedad estamental, ¿sí? Lo voy a agregar acá, a ver, para que no nos olvidemos. Que era una sociedad estamental, y por un pedido de mayor participación política, que eso lo vimos en los cuadernos de quejas, ¿sí? Como todos iban pidiendo una mayor participación, que antes lo tenía solo el rey. Los cambios. Es una revolución. ¿Qué significa que es una revolución? Que algo cambia de forma rápida y profunda, como vimos en la Revolución Industrial, por ejemplo. Los cambios. ¿Qué cambia? De una monarquía absoluta, luego pasa a una constitucional y finalmente una república. De una monarquía absoluta a una monarquía constitucional y finalmente una república. Ahí están los cambios. Eso va cambiando. Cambia de obligaciones y derechos que tenía el súbdito, obligaciones y privilegios que tenían los súbditos, de derechos a ciudadanos. O sea, se cambia de obligaciones y privilegios a derechos. Y cambia, el individuo considerado como súbdito pasa a ser ciudadano. ¿Sí? Es muy importante detectar los cambios, porque eso es lo que estudiamos cuando estudiamos revoluciones. ¿Qué es lo que cambia? Eso estudia la historia, el cambio. Y finalmente la categoría. ¿Qué significa la categoría? Es esta revolución, ¿qué tipo de revolución es? La revolución industrial, por ejemplo, es una revolución económica y social, ¿no? Cambia la forma de producir, los campesinos pasan a ser obreros, el burgués, etcétera, lo que vimos en la batería 2 también. Esta revolución, la Revolución Francesa, es una revolución política. ¿Qué significa que es una revolución política? Es que cambia la forma de gobierno. Cambia de una monarquía a una república. Y es una revolución social. Cambia de una sociedad estamental, donde hay algunos privilegiados y otros no privilegiados, a una sociedad igualitaria, en donde hay ciudadanos con derechos y que todos son libres e iguales. ¿Sí? Recordemos que acá, en la Constitución de 1791, la Asamblea dice que ya no existen privilegios, todos nacen iguales, todos nacen libres, el poder reside en el pueblo. ¿Sí? Así que cambia la sociedad. No es como antes había nobles y no nobles por otro lado, sino que
Ahora son todos iguales. Por eso es una revolución social también. Y es una revolución burguesa. ¿Qué significa que sea burguesa? Es que este sector social, la burguesía, se va a transformar en la nueva clase dominante. Antes, la clase dominante era la nobleza, el clero, el rey, los nobles, que lo vimos también al principio de año cuando vimos Edad Media. Luego de esta revolución, la clase dominante pasa a ser la burguesía. Por eso la batería se llama el ascenso de la burguesía. Cómo la burguesía va subiendo en escala social y se transforma en la nueva clase dominante. Recordemos que la burguesía eran, por ejemplo, los dueños de las fábricas o los dueños de las tierras, que vimos cuando vimos Revolución Industrial en la batería 2. Esto es muy importante, porque nuestra realidad actual es la confluencia de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Nosotros nos organizamos hoy en día de esta manera, en forma de república, por ejemplo. Nosotros hoy en día somos ciudadanos que tenemos derechos. Y hoy en día también la clase dominante sigue siendo la burguesía, no la nobleza. Estos cambios son muy importantes. Este tema de Revolución Francesa, me podrán odiar ahora que los hice trabajar tanto este tema, pero es un tema que van a ver el año que viene y que van a ver siempre. Si siguen estudiando en la facultad, van a seguir viendo Revolución Francesa, es un proceso histórico muy importante, es necesario aprenderlo. Este video, páusenlo, vuélvanlo a inicio, escúchenlo por partes, como quieran, pero prestenle atención, completen estos esquemas, van a estar presentes en la evaluación. Ustedes me dirán, profe, ¿por qué no sube esta hoja, este documento completo, así yo lo copio directamente? Y no, porque tenés que escuchar la explicación también, porque si no copiás, reproducís y no termina de entenderse cuál es la lógica que relaciona toda la información. Así que, hoy hasta acá completamos la consigna 7 de la batería 3 de la secuencia didáctica de Revolución Francesa y nos reencontramos cuando, finalmente para la evaluación, ¿sí? Hacia fines de este mes, principio del próximo mes, recibirán entonces la evaluación correspondiente a Revolución Francesa. Estudienla, es importante. No les va a servir solo para ahora, Revolución Francesa les sirve para siempre y para entender el mundo en el que viven actualmente. Así que hasta la próxima.